¿Qué tal? ¿Cómo está usted? De nueva cuenta, en nombre de la Iglesia Bautista Roca Eterna de Puebla, le damos la más cordial bienvenida. Agradecidos al Señor porque es su palabra la que nos invita a caminar en una vida de santidad y de obediencia. Así que el día de hoy tomemos lo que dice la palabra, la pongamos en nuestra mente y que Dios permita que baje a nuestro corazón para obedecer para su gloria. Así que le invito a que ahí donde usted se encuentre haga una oración y yo haré también lo propio en este lugar. Dios, gracias. Gracias porque confiadamente nos podemos acercar a ti y pedirte, Dios, que nos enseñes a través de tu palabra el trabajo duro que es orar, a fin de que nuestras almas y nuestros corazones te vean a ti y que tú seas honrado y nosotros recibamos gozo tuyo. En Cristo Jesús. Amén. Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con Él quiera andar, su mirada eleve, votos le renueven. Dios está presente y los serafines lo adoran reverentes. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh buen Dios, nuestra voz como humilde ofrenda a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio, que contento se doblega. Dios omnipresente, ilumina mi alma y feliz yo te obedezca. Haz que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. Orar. Orar a Dios siempre ha sido difícil para los cristianos. Bueno, y lo es, porque nuestra propia naturaleza nos conduce a no hacerlo. Nuestra mente puede estar consciente incluso de la necesidad, pero en nuestros corazones hay una infinidad de otras cosas que valoramos más que la oración. Claro, es el sustento diario, la salud, la familia, el descanso, el cansancio. Son solo algunas de las muchas cosas que ahogan ese deseo y la necesidad de orar. Pero debo decir que orar debe ser una necesidad. Y de hecho, en la introducción a la parábola de la viuda y el juez injusto, el Espíritu Santo nos lo hace saber de la siguiente manera. Dice Lucas capítulo 18, versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Ya notó usted la necesidad? Orar siempre y no desmayar es una necesidad. Aquí hay una necesidad. ¿Y usted está consciente de eso, de esa necesidad de orar siempre y no desmayar? Bueno, es tan relevante y que usted y yo la entendamos y que estemos conscientes de ello, que
Esta parábola comienza cuando el Señor ha hablado ya de su segunda venida. Y él dijo así, mire, en el capítulo 17, en el versículo 26 y 27, dice lo siguiente. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Nota usted, aquí es parte fundamental de lo que el Señor Jesucristo dice con respecto a la oración y la necesidad de hacerlo. Es decir, el Señor dice que los días previos a la venida de Cristo serán como esos días previos a esas catástrofes o a la catástrofe del diluvio. Antes de la destrucción, las personas estaban llenas de una vida de actividad, estaban llenas de ocupaciones ordinarias de la vida. Mire, dice que comían, bebían, se cansaban y se daban en casamiento. Es decir, podemos esperar que la mayor parte del mundo y muchos de los que se dicen a sí mismos cristianos se dediquen a los negocios de sus vidas como de costumbre, sin ningún miramiento cuando el Hijo de Dios descienda de los cielos. Ahora, escuche bien lo que dice en esta porción, en la segunda parte, en el versículo 28 de ese mismo capítulo. Dice así: Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Entonces, nota, de nueva cuenta nos vemos en la misma situación de aquella época. En aquella época, ¿qué pasaba? Bueno, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. El Señor nos advierte entonces que deberíamos tener mucho cuidado en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque básicamente la vida llena de muchas actividades que hacer puede llegar a impedir que nosotros anhelemos y busquemos que el reino de Dios venga, pero al mismo tiempo nos mantiene en una dinámica de vida que nos aleja de las cosas que sí valen la pena. Por eso, también ahí mismo, el Señor hizo una advertencia para nosotros, ¿verdad?, sumamente importante. Y precisamente lo dijo de esta manera. En el versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Notan, entonces, eso es lo que el Señor quiere que usted y yo tengamos en cuenta. Acuérdate de la mujer de Lot. El Señor nos advierte que no seamos como esa esposa de Lot. Es decir, en la hora de la crisis, no ames al mundo. No retrocedas con ese anhelo, o simplemente no serás apto para el reino de los cielos. Entonces, la urgencia y la necesidad de orar siempre y no desmayar está más que clara para nosotros. Porque al final de la parábola del juez injusto y aquella viuda, el Señor lanza de nueva cuenta una advertencia en el versículo 8 del capítulo 18, y dice así: Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto es importante, que bien puede traducirse, si es la Escritura, diría, ¿no?, hallará fe en la tierra, también podríamos traducirlo como hallará fieles, fieles en la espera, fieles en la oración, fieles al Señor, fieles en creerle en sus promesas, fieles en la permanencia en las cosas santas. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿cómo me encontraría el Señor hoy? ¿Me encontraría el Señor siéndole fiel? Fiel en la lectura de la palabra, fiel en la oración, fiel en la esperanza bienaventurada, fiel en la santidad, fiel en el servicio, no sé, y otras tantas cosas. Porque recuerde, si no somos fieles en ello, entonces, ¿seremos del reino de los cielos? ¿Estaremos con los salvos? ¿Seremos de esas ovejas del Señor? Ahora, no estoy hablando de pérdida de salvación, porque la salvación de los suyos, de los que son de Cristo, no se acaba, no termina, no se nos es quitada. Pero a lo que me estoy refiriendo a esto, el verdadero creyente es fiel siempre. Es fiel hasta el final y lucha y se esfuerza en el Señor.
Y quienes no son del Señor simplemente no les causa ninguna preocupación orar o orar, congregarse o no congregarse. Son gente negligente y no se esfuerzan por ello, aunque se digan cristianos. Por eso necesitamos ser diligentes y esforzados en la oración. Porque la vida cristiana no es inactiva, no es negligente, no es débil. Al contrario, la vida cristiana es diligente, es una vida esforzada, porque es la única manera de llegar a la madurez y a la vida espiritual y a la santidad. De ahí que la diligencia y el esfuerzo en las cosas santas sean sumamente importantes en la palabra del Señor. El verdadero creyente, de hecho, no lee la Biblia simplemente porque tiene que leerla, sino que es diligente y es esforzado para meditar en ella. Porque, como dice el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El verdadero creyente es diligente, es esforzado y piensa y reflexiona y presta atención a la palabra de Dios y él mismo considera lo que dice la palabra y el Señor le da entendimiento en todo, como dice 2 Timoteo 2:7. Bien, el verdadero creyente no ora algunas peticiones vagas ahí en el camino mientras va al trabajo. Más bien, es diligente, es esforzado y es perseverante en la oración, velando en ella con acciones de gracias, como dice Colosenses 4:2. De hecho, el verdadero creyente está luchando en oración por él mismo y por los demás, como dice Colosenses 4:12, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y de hecho también el verdadero creyente es diligente y esforzado a ser sobrio y velar en la oración. Sí, dedicando toda su mente en ello, como dice 1 Pedro 4:7. El verdadero creyente no se reúne simplemente con una iglesia o con la iglesia, pues cuando su horario se lo permite, sino que es diligente y es esforzado, porque sabe que ahí habrá una exhortación de él hacia los otros. Antes exhortándoos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, dice Hebreos 3:13. El verdadero creyente es diligente y es esforzado para cuidar el encontrarse con sus hermanos y hermanas, pues considera lo profundo del mandamiento de no dejándonos de reunir, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, como dice Hebreos 10:5. Entonces, ninguna hoja se va a desplazar río arriba, y ningún cristiano tampoco se desplaza a la madurez y santidad de la misma manera. Sí, la carne es demasiado débil, el diablo demasiado engañoso y el mundo demasiado atractivo. Pero cuando se trata de nuestra madurez y santidad, el Espíritu Santo nos habla Él mismo, mandándonos lo que dijo ya hace más de 2000 años. Ahí, en 1 Corintios y en otros pasajes más. Pero quiero tomar 1 Corintios 16, que dice lo siguiente en el versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces la Escritura nos dice que tú y yo debemos velar, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y nos debemos esforzar. Ahora bien, existe, derivado de todo ello, y hemos venido trabajando precisamente sobre los hábitos cristianos, sobre la importancia de ellos, y hemos hablado que esto nos permite amar al Señor con nuestro todo, los hábitos espirituales. Y hemos dicho que la parte fundamental de nuestros hábitos es la lectura de la palabra, que también junto con la oración harán que nuestra vida madure. Pero tratando ya el asunto de la oración, existe una idea casi aceptada por todos, en el sentido de que si estamos orando adecuadamente, si somos espirituales en ello, orar es la cosa más sencilla que pudiéramos hacer. Pero en realidad no es así. El apóstol Pablo dijo a los colosenses lo siguiente sobre un hermano que se llama Epafras. Yo creo que usted ya lo ha leído. Y dice así la Escritura en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Dice la Escritura así. Os saluda Epafras,
el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Nota usted lo que dice aquí el apóstol? Epafras está rogando encarecidamente. Esta frase, que se ha traducido como rogando encarecidamente en nuestra versión 60, es una palabra interesante. La palabra original, el original en griego, es una palabra donde extraemos y usamos la palabra cotidiana, que es la palabra agonizar. Y esa palabra tiene por lo menos 3 sentidos. Agonizar en una lucha para obtener un premio, agonizar en una lucha contra un adversario y agonizar en el esfuerzo para lograr algo. Así que con esto en mente, quiero leer con la nueva versión internacional cómo lo traduce este pasaje, porque creo que nos va a ayudar un poquito a entender el sentido original de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice así la NBI vuelvo a repetir, en Colosenses 4:12. Dice así: les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que, plenamente convencido, se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. ¿Escuchó ya lo que dice? Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes. Epafras estaba luchando en oración siempre. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es eso de luchar en oración? ¿Qué es lo que está haciendo Epafras que yo no estoy haciendo? ¿Qué es lo que él está haciendo que quizá tú no estás haciendo? Entonces, volvemos a leer el texto. Colosenses 4:12 dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, la primera cosa que yo logro ver aquí es que Epafras, el hermano Epafras, era de Colosas, es decir, era de ese lugar donde el apóstol Pablo estaba enviando esta carta. Y Colosas sería, para que usted tenga una idea, lo que hoy es Onás en Turquía. Pero este hermano Epafras estaba trabajando con el apóstol Pablo en la obra. Luego, el apóstol Pablo sabía cómo Epafras estaba orando por los hermanos, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos. Les manda saludo Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo está siempre luchando en oración por ustedes. Entonces, ¿nota usted la respuesta que busca Epafras en sus oraciones por los creyentes en Colosas? Es que ellos estuvieran firmes en la fe, que permanecieran maduros y estuvieran completamente seguros del favor de Dios y la voluntad de Dios en sus vidas, mientras vivían también su vida cristiana. Bueno, por ahora simplemente quiero tratar no el qué ora, sino cómo lo hace. Quiero entonces que no tratemos por hoy lo que Epafras está orando, sino cómo lo está haciendo. Cómo Epafras está en agonía. Cómo Epafras está rogando encarecidamente. Cómo está luchando en oración. ¿Qué es lo que quiero transmitirte el día de hoy para tu vida y para la mía? Y la verdad, eso yo lo quisiera saber. ¿Cómo luchar en oración? Bueno, tenemos que buscar en la palabra de Dios lo que nos enseña este pasaje. Yo hoy solamente quiero tratar uno de ellos. En las siguientes semanas trataré otros 2 textos. Pero quiero entender cómo es que Epafras estaba siendo esforzado en la oración. Tenemos que buscar entonces en la palabra de Dios lo que nos enseña este pasaje, a que nos revela el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, de un hermano que se llama Epafras. Porque el apóstol Pablo lo usa, la palabrita, el término luchar, varias veces, y creo que una vez que lo logremos entender en el contexto, lo podemos aplicar perfectamente a nosotros. Así que el primer texto que quiero tocar con ustedes, que será el del día de hoy, está en Colosenses, en el primer capítulo. Y observe lo que el apóstol Pablo va a decir en el versículo 28
y 29. Dice así: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Ya notó el texto? Pablo, el apóstol, dice que su enseñanza, que su advertencia, que sus esfuerzos ministeriales para presentar a los colosenses maduros en Cristo Jesús es un trabajo muy duro, es un trabajo duro. Es trabajo. Es el tipo de trabajo que implica una lucha. Es el tipo de trabajo que implica un esfuerzo, una constancia, algo que está incluso, ¿no?, para sujetar a nuestros propios impulsos. Es el tipo de trabajo del que habla el apóstol Pablo, que se requiere y que implica una lucha. Es decir, hay y habrá dificultades y obstáculos en este trabajo que deben ser eliminados. Requiere entonces esfuerzo, como si hubiera, digamos, una gran roca en tu camino, en el camino, y tuvieras que luchar para moverla y para sacarla del camino, para que entonces puedas seguir con tu trabajo de enseñanza, de trabajo y oración por esas personas, dice el apóstol. Entonces, orar es un tipo de trabajo riguroso, duro, severo. Y lo que el apóstol Pablo dice es que el hermano Epafras, al orar, estaba haciendo algo similar. Y nos dice que orar es un trabajo, mi amado hermano, orar sí es un trabajo, el tipo de trabajo que incluye la lucha con obstáculos o barreras que se nos han puesto ahí o que están puestas ahí para quitarlas del camino y para poder seguir orando. ¿Así estás viviendo tu vida de oración? Sin embargo, y quizás sientas la presión de orar como algo casi imposible de hacer, porque pues se trata de un esfuerzo grande, riguroso, duro, digamos, severo y casi imposible de realizar. Sí, vuelvo a repetir, el apóstol dice que orar es un trabajo, ese tipo de trabajo que incluye la lucha con obstáculos o barreras que se han alejado del camino para poder seguir orando. Y seguramente en tu vida y en mi vida hay muchos obstáculos que nos están impidiendo continuar orando, pero aquí es donde tenemos que aprender. Aquí viene el esfuerzo. Aquí necesitamos esa fuerza. ¿Para qué? Para hacerlo a un lado. Claro, si tú lo ves desde tu propia perspectiva, dices, no, pues esto es bien complicado, ¿no? Porque hay tantas cosas. Quizá sientas esa presión de orar como algo casi imposible de hacer, porque obviamente se trata de un esfuerzo nuestro, grande, riguroso, duradero, severo, duro pues, y casi imposible de realizar. Pero hay otra cosa que el apóstol Pablo dice y que se convierte para nosotros en un alivio, y que hace mucho más fácil el poner nuestras manos en aquellas rocas que obstaculizan el camino de la oración y que facilita el moverla y sacarlas del camino. Escuche lo que dice el versículo 29 del capítulo 1. Dice lo siguiente: para lo cual también trabajo, ¿nota?, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Qué bendición para nosotros, ¿no creen? Eso ayuda muchísimo a nuestros esfuerzos, a nuestro trabajo por la oración. Lo que el apóstol Pablo nos dice es que debemos luchar con toda nuestra energía, con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra intención, que Cristo trabaja poderosamente dentro de nosotros. Amado, nunca pienses que tu vida, que tu servicio al Señor, que tu trabajo, que el cuidado de tu familia y aún, ¿verdad?, la alabanza, la lectura de la palabra del Señor y la oración se hacen en tus propias fuerzas, a pesar de que haya un trabajo duro detrás de ello. No se trata de tus propias fuerzas para tratar de hacer que Cristo haga algo por ti. Eso serían obras. Esas son obras que te dejan cansado, frustrado, desalentado. Y en realidad es todo al revés. El apóstol Pablo dice que Cristo está siendo activo en nosotros. Y debería ser también así nuestra manera de pensar. El Señor está siendo activo
antes de nuestro esfuerzo y durante nuestro esfuerzo. Nos esforzamos trabajando así duro en oración, pero lo hacemos en sus propias fuerzas y no en las nuestras. Entonces, ora al Señor para que tú puedas orar en sus fuerzas. Ora al Señor para que Él te dé fuerza para mover esos obstáculos que te están impidiendo orar. Ora para que Dios te dé la fuerza suficiente para continuar en oración. Ora para que el Señor te dé la fuerza suficiente para levantarte temprano o en el día y tomar un tiempo para la oración. Ora, mi amado hermano, ora para que Dios te permita orar. Ora, porque orar es un trabajo duro que se requiere esfuerzo. Hay desgaste de energía en ello. Lucha con toda tu energía, con todo tu esfuerzo, con toda tu intención para mover, para eliminar cualquier obstáculo que te esté impidiendo orar con entrega, constancia y pasión. Pero ora en las fuerzas del Señor y pídele a Él, te dé la fuerza para quitarlas. ¿Acaso no lo necesitas tú? ¿Acaso no necesitas la oración en tu matrimonio con tu esposa o con tus hijos? ¿Acaso no necesitas también orar por tu iglesia y por tu pastor? ¿Acaso no necesitas orar por tus parientes inconversos y por otras tantas cosas más? Sí. Entonces, luchar con toda tu energía, con todo tu esfuerzo y con toda tu intención. Hazlo, que Cristo trabaja poderosamente dentro de ti antes y durante tus oraciones. Porque no hay otra manera de comenzar a orar. Así que, mi amado hermano, trabaja duro en la oración. Haz que ella sea parte de tu vida. Claro, lucha en la oración. Lucha por mover aquellos obstáculos que hoy te tienen amarrado a no orar o a poca oración. Y pídele al Señor que sea Él que te dé la fuerza para orar. Así que vamos a orar. Dios, gracias porque tu palabra es tuya y viene a nuestras vidas y destruye todo pensamiento y toda barrera que nos impide entender. Así que, Padre, te pedimos por el poder de tu Espíritu, que nos des de tu gracia, de tu favor, de tu poder, para ser continuos y esforzados y trabajar duro en la oración, para poder, Dios, mover todo obstáculo que esté impidiendo orar. Yo te pido, Dios, que en el corazón y en la mente de aquellos que están oyendo, seas tú, Dios, quien les des toda convicción de tu palabra y que hoy podamos orar para que tú nos enseñes y nos permitas orar. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma estar en los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dichoso el hombre en ti confía. Aun el gorrión haya casa y la golondrina nido cerca de tus altares, Rey mío y Dios mío. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dichoso el hombre que en ti confía, porque mejor es un día en los atrios de Jehová que 1000
fuera de ellos que habitan en las moradas de maldad. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dichoso el hombre que en ti confía. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dichoso el hombre